18 y vamos a leer entonces desde el versículo 12 al versículo 14, ¿ya? Y luego vamos a leer del verso 19 al versículo 24. Amén. Vamos a leer esta poderosa palabra del Señor en el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Francesca, préndelo y apágalo porque está con el mismo problema. Préndelo y apágalo. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Mire el consejero. Verso 19. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, ¿qué les haya yo hablado? He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, imagínate qué irreverencia este hombre, diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Imagínense. Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Padre, queremos darle gracias, mi Dios, por darnos esta gran oportunidad de meditar en esta palabra, mi Señor. Padre eterno, siempre me ha impresionado todo este juicio que le hicieron al Mesías. Yo hoy día temprano meditaba precisamente en este evento, Padre mío, en cómo mi Señor amado, mi Dios, el Mesías, lidió con la injusticia total del ser humano. Padre eterno, mi Dios, enséñenos por su palabra en esta hora de la mañana, de la tarde, mi Señor, para que nosotros podamos dimensionar la actitud de Cristo frente a la injusticia, mi Señor amado. Padre, enséñenos por su palabra. Coloque en nosotros anhelo, expectativa, deseo, hambre, mi Señor eterno, de recibir su palabra, mi Señor. Y permítanos entender en qué área, en qué sentido nosotros debemos aplicar esta palabra a nuestra vida. Mi Señor amado, háblenos por su misericordia. Reprenda, mi Dios, toda posición antagónica en el nombre de Jesús. Y gracias por bendecirnos. Gracias por esa hora y tanto de oración. Gracias, Padre mío, por este hermoso tiempo de alabanza. Ahora coloque, Padre eterno, la mayor disposición hacia su palabra en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y le damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Demos palmas de alabanza al Señor. Y vamos a recibir esta palabra. Tomemos nuestro asiento, mis queridos hermanos. Vamos a meditar en esta tremenda palabra del Señor que nos habla contextualmente de uno de los momentos más difíciles que vivió el Señor Jesús, ya que fue el momento del arresto, y a partir del arresto que el Señor Jesús sufre en ese monte donde Él estaba orando. Imagínate tú, estaban orando, estaban buscando
Y de repente el maligno interrumpe, usando a estos instrumentos de Satanás, interrumpe todo este tiempo de clamor y de búsqueda. Y finalmente Jesús es llevado, detenido a un proceso donde iba a haber una serie de irregularidades. Una y otra irregularidad vivió el Señor. Recordemos que Judas fue el instrumento usado por Satanás, pero dentro de los planes de Dios, Dios también permite que Satanás use a Judas para que se cumpliera la profecía. O sea, esa es la sabiduría de Dios. Dios puede usar los ataques del maligno, Dios puede usar los ataques de los demonios, Dios puede usar los ataques de las personas para conducir hacia los planes que Él tiene establecidos. O sea, piensa la tremenda sabiduría de Dios. O sea, ellos pensaban que están haciendo solo un mal, pero Dios está usando ese mal de ellos para cumplir una serie de profecías veterotestamentarias o del Antiguo Testamento. En ese momento, imagínate, va Judas, van también líderes, van sacerdotes, van ancianos, va una serie de gente que eran en alguna medida los representantes del Sanedrín. Van y toman detenido a Jesús, y Jesús comienza todo este episodio de injusticia por manos no de cualquier ente, por manos no de cualquier institución, por manos de la institución del Sanedrín. Qué tremendo, oiga. Yo pensaba el día temprano y yo decía, impresionante que la religión nunca aceptó el ministerio de Jesús. Los religiosos nunca lo aceptaron. Y vamos a meditar en un primer término quienes componían este Sanedrín. No era cualquier institución. Recordemos que para el periodo del primer siglo, las 4 instituciones más importantes allá en Israel era, número 1, el templo, número 2, el Sanedrín, número 3, la sinagoga, y en cuarto término también había un tipo de institución que no era formal y que era más que una institución, una experiencia que era la esperanza del Mesías. Pero si nosotros consideramos que la que predominaba en ese momento, mayoritariamente en los asuntos políticos religiosos, era precisamente el Sanedrín. Imagínate, el Sanedrín se opuso constantemente, la mayoría de los miembros del Sanedrín se opuso constantemente al ministerio de Cristo. O sea, no es que una de 2 personas, no es que simplemente algunos líderes religiosos influyentes se estuviesen oponiendo a Cristo, sino que era la maquinaria más poderosa político-religiosa de Israel, en particular allí del sector de Judea, que se estaba oponiendo al Mesías. Oye, yo no sé si eso a usted le impresiona, pero a mí me impresiona poderosamente. ¿Qué hace un hombre? ¿Qué hace un hombre frente a una maquinaria religiosa? ¿Qué hace, por ejemplo, un predicador frente a una corporación, considerando de que obispos y líderes se han deslizado y ese predicador quiere predicar la palabra, pero la cúpula no lo acepta? ¿Qué hace ese predicador, ese hermano, ese evangelista? ¿Qué es lo que hace? Por lo general terminan expulsados, difamados, calumniados, porque el poder de la maquinaria religiosa es tremenda. Si nosotros evaluamos, por ejemplo, obviamente este es un símil, lo más próximo pero lejano a lo que vivió Cristo. Tenemos el caso de John Hus, el gran predicador de allí del siglo XIV, allá en Moravia, en Checa, que toda la maquinaria católico-romana en el concilio de Constanza se unen, se van en contra de él y finalmente lo declaran un hereje y lo queman vivo. O sea, ¿qué es lo que hace un hombre frente a la maquinaria religiosa?
Por ejemplo, en el caso de Martín Lutero no lo pudieron quemar porque frente a la tiranía religiosa y política, tanto de Roma como del emperador Carlos V, hubo una contraparte que eran los príncipes alemanes que se unieron a Lutero y por eso Lutero no termina quemado, o sea, porque hubo una contraparte. Hubo un poder similar que se opuso a aquello. Pero en el caso de Cristo, nunca Jesús se opone. Nunca Jesús, porque yo pensaba esto, Jesús podría haber llamado a la rebelión, Jesús podría haber llamado a la subversión, Jesús podría haber llamado a la gente a que se pusiese del lado de él, y eso se hubiese convertido pero en una anarquía total. Pero ¿qué es lo que hace Cristo? Cristo enfrenta con una actitud prodigiosa, con espiritualidad, con fruto, con carácter, enfrenta la maquinaria religiosa. Qué tremendo, oiga, impresionante. ¿Quiénes componían el Sanedrín? El Sanedrín estaba compuesto por 71 miembros. No es que en esos, digamos, en esos cupos hubiese, por ejemplo, una persona que vendiera fruta, un simple artesano, no. O sea, la élite de la élite componía este Sanedrín, 71 personas. Estas 71 personas estaba compuesta, entre otros, por los principales sacerdotes del templo, que mayoritariamente eran de línea saducea. También estaban los ancianos, que la mayoría de ellos eran personas de renombre, eran personas, digamos, eruditas, eran personas poderosas económicamente. Entonces, si tú ya comienzas a sacar la cuenta, 1 sacerdote, 2 ancianos, 3 los escribas, que eran los escribas, eran los abogados de ese tiempo, eran traductores, eran juristas, eran intérpretes, eran notarios. Y si usted evalúa, siempre los que saben más en el campo de las leyes son los más manipuladores. Son las personas que son capaces de meterle el dedo en la boca a una persona, robarle, estafarle. Mira, dame tanto de adelanto y yo voy a ver tu causa. Y pasan 5 o 10 años y la persona, hoy después se entera que el tipo no hizo nada. Jugó con la ignorancia de las personas. Piensa tú hace 2000 años atrás, obviamente que hay abogados, juristas que son excelentes, pero hay mucha gente que se burla, hace usufructo de la ignorancia de las personas. Piensa, sacerdote, anciano, escribas. Por otro lado, había personas con un estatus económico tremendo que se habían hecho un cupo dentro del Sanedrín. Entonces Jesús, hijo del carpintero, según se sabía, que venía de un pueblecito por allá en Nazaret, al norte de Israel, un pueblo que tenía una población muy pequeña, que tenía solo una sinagoga, y que Jesús no pertenecía a la élite de ese sector de Galilea, él, frente a esa maquinaria religiosa, política y económica. ¡Qué impresionante! ¿Quiénes estaban allí? Estaban allí los principales líderes, los más grandes intelectuales. Habían rabinos que componían o que eran parte de ese Sanedrín. Rabino, o sea, el rabino decía algo y la mayoría de los intelectuales acotaban o acataban lo que él decía. Entonces, ¿cómo hubiese estado usted y yo frente a esa maquinaria religiosa? ¿Saben lo que haríamos muchos de nosotros? Simplemente buscaríamos salir a la buena del asunto. Muchos, por ejemplo, cederían a la presión o simplemente llegarían a unos acuerdos. Mira, tú tenés que decir esto, tú te retractáis de esto y después tú te escondes un tiempo y sigues tu vida. Cualquiera hubiese hecho eso. Pero vemos a Jesús enfrentar a esta maquinaria religiosa. Según ellos, este Sanedrín tenía
tenía su precedente en los ancianos que le colaboraron a Moisés para administrar los asuntos de la sociedad en tiempos de Moisés, número 11:16. Pero evidentemente que este Sanedrín había sido conformado siglos después de Moisés. No había un real contacto entre ese grupo y los componentes del Sanedrín. ¿Qué era en sí el Sanedrín? El Sanedrín básicamente era un senado, era un parlamento de los principales líderes judíos del primer siglo. O sea, ellos, aunque estaban sujetos al poder romano, igual tenían un grado de autonomía para ir dictando leyes dentro de la sociedad judía. O sea, el Sanedrín permeaba mucho más allá de lo religioso, mucho más allá de lo político. Ahí se iban, digamos que enraizando temas políticos, sociales, económicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y frente a ellos, el predicador de Nazaret de Galilea. ¡Qué impresionante! Ahora, este poder religioso, esta institución, una de las más importantes del primer siglo, a lo único que atina es a comenzar a articular, a maquinar cómo destruir a Jesús. Jesús no aceptaba que le pusieran dinero para ceder a sus convicciones. Jesús tampoco andaba buscando la validación de los sacerdotes. Por ejemplo, hay mucha gente que siempre anda buscando la validación de otros. En este caso, Jesús no andaba buscando quedar en buena con ellos. Jesús no quería ser reconocido por esos hombres de la cúpula. Entonces no hallaban cómo tomarlo, no hallaban cómo sujetarlo a sus pretensiones. Jesús tampoco era un revolucionario. No podían acusarlo que estaba reuniendo armas, que estaba actuando como, por ejemplo, los celotes, que eran un grupo subversivo dentro del fariseísmo, que eran una especie como, por ejemplo, de la izquierda revolucionaria acá en Chile, o como del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Eran una especie de anarquistas de ese momento, que a todo lo que oliese a Imperio Romano, ellos se iban en contra de esas personas. Pero Jesús no era así. Entonces le buscaban por aquí, le buscaban por allá, le buscaban por acá, no hallaban cómo tomarlo de alguna palabra. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Comenzaron a levantar falsos testigos. Una de las herramientas que utilizó el Sanedrín, ya que la Biblia nos enseña que Jesús siempre vivió en santidad, en integridad, en consecuencia, lo que le quedó era tomar la herramienta de la difamación. Oye, si tú estudias la historia, te vas a dar cuenta que ya, cuando a ti no te pueden agarrar por ningún lado, al miserable, al perverso, al hijo de Satanás, ¿sabes lo que le queda? Inventarte una situación. No les da vergüenza, no se sienten incómodos, la mentira no les pesa en la conciencia, porque tienen la conciencia adormecida. Entonces, ¿qué es lo que hacen en contra de Jesús? Le levantan una difamación. Contratan a unos por acá, otros por acá, tú di esto, tú di esto otro, tú di de que él dijo que iba a destruir el templo en no sé cuántos días, pero resulta que Jesús, cuando dijo aquello, no dijo exactamente lo que le acusaron, o de lo que le acusaron, sino que tergiversaron las palabras de Cristo, porque en definitiva Jesús, ¿de qué estaba hablando? Estaba hablando de su propio cuerpo que iba a ser entregado en la cruz por los pecadores e iba a resucitar al tercer día. ¡Qué tremendo! Una de las cosas, mis amados hermanos, que nosotros vamos a tener que aprender a lidiar, no es que uno lo ande buscando, no es que uno diga que rico, no, pero es una realidad. Vamos a tener que verle la cara a las difamaciones en más de algún momento de nuestra vida. Una de las grandes injusticias es precisamente cuando quieren difamarte.
Cuando tú te miras retrospectivamente y dices, no, supiste lo que dicen de ti, supiste lo que hablaron de ti, supiste esto, y tú te decís, pero ¿qué están hablando? Si eso nunca fue así, eso no ocurrió de esa manera. ¿Y cómo ocurre esto? Y hay mucha gente que se amarga, se entristece. Pero, oye, si miramos a la persona del Mesías, Jesús nunca se dedicó a andar diciéndole a las personas, déjame que te explique bien, mira lo que pasa, que lo que dicen ellos no es tan así. Oye, ¿a ti qué te dijeron tal cosa? Déjame explicarte. No, Jesús no anduvo tratando de validarse frente a las personas que creían en la difamación. Jesús lo único que hizo, y que es lo que tenemos que hacer nosotros, tuvo una vida consecuente. Ahora, si tenemos mal testimonio, si tenemos mal actuar, no andemos diciendo que nos están difamando, si nos están acusando, si están diciendo algo que la persona hizo. Hay personas que son carepanos, como decimos acá en Chile. ¿Saben qué? Lo están denunciando por algo y dicen es una difamación cuando todos saben que es verdad. Entonces no, una difamación se parte de la base que es una mentira. ¿Y qué es lo que hizo Jesús? Jesús no anduvo diciéndole a las personas, créanme a mí, no, él siguió teniendo una vida consecuente. O sea, ¿cuál va a ser nuestro antídoto frente a la difamación? Tener una vida consecuente, esforzarnos en tener una vida consecuente. Finalmente, la difamación ya para ellos no era la herramienta porque no encontraban nada. Finalmente igual usan unas difamaciones, pero ni ellos se la creían. Porque uno decía una cosa, otro decía otra y entre ellos se contradecían. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se ponen, hermanos, a espiar a Jesús. Comienzan a mandar en diferentes ciudades, pueblos, personas que caminaban kilómetros de un extremo a otro para vigilar lo que hacía Cristo. Imagínate. O sea, en ellos no estaba el deseo de aprender de la palabra, tal vez sea el Mesías, vamos a escuchar lo que dice. No, sino que solo andaban oyendo qué palabra Jesús decía que podía contradecir, según el criterio de ellos, lo que Moisés les había dicho en la Torá. Tampoco lo pudieron hallar. Entonces ya definitivamente se articula, este grupo va por la noche, mancomunados ¿con quién? Con el traidor, con Judas Iscariote, el perverso, el endemoniado, el ambicioso, el ladrón. Hay una serie de epítetos que describen a esta persona, el mentiroso, y resulta que Jesús es detenido. Oye, y mira cómo parte esto. Nosotros hemos leído Juan 18, y si nos damos cuenta, al primer lugar donde llevan a Jesús, no es a unos tribunales, no es frente a el Sanedrín propiamente tal, sino que aquí hay una serie de irregularidades. Llevan a Jesús a la casa de Anás. ¿Quién es Anás? Anás había sido un sumo sacerdote, pero mira, o sea, él ya no era sumo sacerdote. Él ya no era una autoridad legal allí en Israel. Entonces, ya que llevaran a Jesús a la casa del sumo sacerdote que estaba en retiro, era una anormalidad. Es como, por ejemplo, que detuvieran a alguien y en vez de llevarlo, por ejemplo, a carabineros, que lo llevaran a la casa de un ex carabinero, una casa particular, que no tuviera nada que ver con un retén. Cualquiera diría, pero ¿por qué me están llevando a una casa particular? Eso fue lo que vivió Jesús. Lo llevan detenido y no lo llevan a un lugar donde, por ejemplo, estuviese establecido el Senado o el Sanedrín judío, sino que una casa particular. Y Anás, como hemos visto, era un manipulador. Si nosotros estudiamos la vida de Anás, usted se va a dar cuenta que la vida de Anás es una vida totalmente deleznable. Si usted estudia el periodo del silencio profético,
ya los 400 años, si usted estudia más o menos del año 180 hacia la venida del Mesías, usted se va a hallar que de manera recurrente las personas que llegaron a ser sumos sacerdotes fueron en general, hay algunas honrosas excepciones, pero fueron en general personas no espirituales. Judíos no espirituales, incluso algunos de ellos ni siquiera descendientes de Aarón, y llegaron a ocupar el lugar de sumo sacerdote. ¿Sabe por qué? Por la influencia política y económica que tenían ellos entre el pueblo de Israel. Y en esa línea viene Anás, en esa línea de hombres que acceden a la máxima autoridad dentro del judaísmo, pero sin ellos realmente ser temerosos de Dios. Imagínate. De repente como que se tiende a idealizar cómo estaba el judaísmo en el tiempo de Jesús. Ya el judaísmo llevaba por lo menos más de 100 años bajo hombres corruptos que estaban liderando el templo. Así que cuando vemos a gente que en diferentes instituciones lideran, y uno dice, pero ¿cómo esta persona va a liderar con este historial? Oye, eso no es nada nuevo bajo el sol. No significa de que esté bien, significa de que la religión tiende a manifestar lo peor del ser humano. Mayormente cuando esa persona que tiene poder no ora, no ayuna, no lee la Biblia, no se somete a la palabra, se va a tratar de manifestar como un poder omnívodo, es decir, como un poder central que todos tienen que obedecer. Es diferente cuando hay una persona que tiene una autoridad espiritual, pero que esa misma persona se sujeta a la palabra de Dios. Por ejemplo, cualquier persona cristiana que tiene una autoridad tiene que entender que esta palabra está sobre la persona. Amén. Cualquier persona que sea un obispo, un pastor, un presidente de corporación, que solo use la Biblia para por ejemplo, generar una organización, pero él no se sujeta a la Biblia, esa persona está contra la palabra de Dios. Eso es lo que le quiso hacer entender por mucho tiempo John Hus a la Iglesia Católica, a los católicos romanos. Les trató de hacer entender él, también Wycliffe, también Lutero, Savonarola y una etcétera de reformadores, que la verdadera fe cristiana pone como autoridad máxima la palabra de Dios. Entonces, imagínate dónde llevan a Jesús, a la casa de un particular que había sido sumo sacerdote. ¿Y quién después asume, digamos, después de Anás? Asume no cualquier persona, asume su yerno. Imagínate, asume su yerno. ¿Te das cuenta que espiritual esto? Oye, había cuánta gente que podría haber llegado a ser sumo sacerdote y de manera casual ocupa el lugar el yerno, evidentemente porque se había casado con la hija. Anás tenía una hija y esa hija se casó con Caifás. Entonces, ¿qué? Oye, pero qué injusticia más grande, oye. Y más encima, todo este proceso, ¿en qué momento parte? De noche. Eso estaba prohibido por la ley judía. La ley judía no podía juzgar de noche. Entonces ya que ocurra este arresto de noche, colocan personas allí a acusar al Mesías sin ninguna correlación entre un relato y otro. Y más encima llevan a Jesús a una casa que no corresponde de un ex sumo sacerdote, familiar del sumo sacerdote. Entonces las cosas no cuadran. Así es, amén, amén, amén. Amados al Señor. Y yo pensaba esto y de repente uno tiene una injusticia en la vida, una injusticia en la vida. Ay, pero me embarraron en 1,000 pesos. ¡Qué tremenda injusticia! ¡Me embarraron! ¡Ah! Me dijeron que me iban a pagar el lunes, me pagaron el miércoles, pero estos hijos de Satanás. Oye, una injusticia, pero así. Y la persona se siente un mártir. Pues, ¿cómo? Esto no puede ser, esto es una burla. Es una burla del sistema.
la persona perdió el gozo, perdió la alegría, anda súper turbado. Dice, Dios me abandonó. Una injusticia así que Dios, chiquita. Ayúdenos, Señor. Bendito Dios. Alabado sea el Señor. El otro día fuimos a hacer un trámite con mi esposa al centro y estábamos haciendo una cola. Ella se va a acordar. Entonces yo estaba conversando con ella y de repente, o sea, yo miré la fila y yo vi que había una persona, pero conversando con ella, se me fue que estaba esa persona. Entonces yo conversando me puse en un lugar. Y la persona que estaba última, yo sin querer robarle su puesto, quedó detrás mío. Y yo seguí conversando con Francesca y de repente me hacen así. Entonces yo me doy vuelta, era un haitiano, parece. Entonces, sí, era un haitiano. Parece. Entonces yo me vuelto y le digo, sí. Y él me dice, oye, ¿y vaya a seguir mucho rato en ese puesto? Algo así como que me tiró como una ironía. Y ¿sabes que yo de inmediato me acordé? Le dije, oye, disculpa, le dije, perdona, tú estabas aquí. No, ponte tú. Y resulta que él me dijo, no te preocupes, quería ver qué había en tu corazón, nomás me dijo. Imagínate, oye, por una cosa tan pequeña él sintió que le estaban haciendo una tremenda injusticia. Y fue algo como no preparado. Entonces yo le dije, no, amigo, lo tomé y le dije, usted quédese en su lugar. Y yo tendría que haber quedado detrás de él. Pero ya habían personas detrás de él, ¿te acuerdas? Y yo, ¿qué es lo que hice? Fui y me puse en el último puesto. Oye, que espiritual es más horrible. No, que yo estoy pensando, ando con Biblia, predico en las calles, ando por acá. La gente de inmediato no va a decir, esta persona X y Z, van a decir, mira, y evangélico. Entonces mejor prefiero demorarme más y me quedé en el último puesto. Pero te das cuenta que hay detalles que uno dice, la tremenda injusticia. Yo podía haberme quedado ahí en el puesto, la tremenda injusticia. Fue algo como impropio, fue algo que no estaba premeditado. Y ahora más encima quedé en el último puesto. ¿Y por qué? ¿Te das cuenta cómo Jesús va lidiando con la injusticia? Vemos. ¿En qué momento aquí Jesús se puso a maldecir? Imagínate, van y le pegan una bofetada. Nunca habiendo pecado. Si a mí me pegan una bofetada, yo creo que si no anda muy en el espíritu, le pego un combo de vuelta y si encuentro un palo, le pego un palo. Tal vez, no estoy diciendo que lo haría. Pero ¿qué es lo que hace el Señor? Le golpean y mira lo que él dice. Jesús le respondió, si he hablado mal, testifican que está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? ¿Te das cuenta de la espiritualidad, no? O sea, podemos hablar cuando son injustos con nosotros podemos articular palabras, pero no es que así como con tranquilidad, sino que, por ejemplo, tal vez nosotros le hubiéramos dicho, mira, hijo de Satanás, endemoniado, ¿cómo se te ocurre haberme golpeado? Perverso. Pero el relato me da a entender que Jesús responde con un total dominio. Oye, esto de las filas es tremendo. Estábamos haciendo una fila aquí hace no tanto, pongan usted unas 2 semanas atrás ahí, en un lugar aquí, cerca de la plaza de Puente Alto. Estamos en la filita, yo estaba obviamente en el último puesto, y de repente llega una abuelita así chiquitita, y a todos lados. Entonces se pone detrás y un argentino va y le dice, señora, usted pase directo, si usted ha tenido nación a unos 80 años, pase usted directo. Y ella le dijo, no, dijo, si usted supiera las vergüenzas que he pasado, me pongo adelante y hasta jóvenes se ponen a reclamar. Jóvenes, ¿verdad? Y él dijo, no creo, venga señora, yo la voy a hallar. Van con la abuelita, una abuelita que apenas se podía los pies, imagínate tú. Le toman la mano a la abuelita y venga nomás. Y
Y el argentino que tuvo una buena actitud en ese momento, va y le dice a un chileno más encima, le dice a un chileno, oye, dale el puesto a la abuelita. Y él dijo, no, dijo, che, tío, cualquier rato esperando. Y el de atrás también apoya, no sé si era un venezolano, se pone a apoyar, sí, ¿no? Que no le dieran el puesto a la abuelita. ¿Sabes lo que hizo la abuelita? Se fue al último lugar. Y se fue diciendo, yo le dije que no me... Oye, el otro tan, pero impotente, que le iban a quitar el puesto. Impresionante, de repente tenemos injusticias pequeñas. Cosas, pero que son irrelevantes, o a lo mejor de repente no son ni tan irrelevantes, pero no deberían afectar nuestra actitud, no deberían arruinarnos el día, pero arruinan el día. Falta de espiritualidad. No es que a esta persona lo calificó de esta manera y a mí no. No es que este carabinero conmigo fue más duro que con la... Oye, y sabe que nos roba el gozo. Pero son pequeñas injusticias. Pero Jesús lidia con la injusticia con una tremenda actitud. Ahora tal vez alguien pueda decir, a lo mejor él se cree el espiritual, como que él reacciona frente a la injusticia, así como el Señor. No, esta palabra a mí me confronta el primero. ¿Cuántas veces uno ha quedado amargado un día, 2 días, 3 días, una semana, en cosas que a lo mejor no era, ¡pum!, para superarlo así de rápido? O por último uno dice, bueno, tal vez el Señor quiere probarme, no sé, quiere ver mi reacción, por último. ¿Cómo se están? Oye, aquí hay pura espiritual, a nadie le ha pasado. Como es el Señor, la actitud. Si nosotros después vamos al relato, vamos a ir al relato de Mateo. Mira lo que dice Mateo. Vamos a leer del versículo, Mateo capítulo 26, versículo 57. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás. ¿Te das cuenta? O sea, Jesús es detenido, lo llevan primero a la casa de Anás, que era el ex sumo sacerdote, y de allí lo llevan, ¿dónde? Donde Caifás. ¿Quién era Caifás? El yerno. ¿Y esto en qué momento ocurre? De noche. Esto es ilegal, totalmente ilegal, de noche. Llegan donde Caifás. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. En síntesis, el Sanedrín. Oye, qué tremenda injusticia. No robó, no mintió, no blasfemó, no hizo nada malo. Jesús, ¿se acuerda cuando dijo, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Oye, qué tremenda injusticia. Uno hasta ahora, tendría el medio escándalo. A esta hora ya uno estaría gritando, oigan, ¿quién anda por ahí? Miren lo que están haciendo. Impresionante. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, claro, porque todos habían arrancado. Todos habían arrancado ahí en el monte de la oración. Y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes, los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Impresionante, ¿ya? O sea, capte la presión psicológica que estaba viviendo el Señor en su humanidad. Primero estuvo en una casa nada que ver y en la casa de una persona que lo odiaba, porque además odiaba a Jesús. Era un tipo amargado que había sido años sumo sacerdote y que cuando llegó un representante del Imperio Romano allá a Jerusalén, ¡pum!, lo sacaron. Y desde ahí el tipo quedó más resentido. Entonces siempre tras la sombra trataba de influir en las políticas de Jerusalén. Entonces llega, imagínate, y después ¡bum!, lo llevan a la casa de Caifás. Qué tremendo, oiga. Y llega a la casa de Caifás y Jesús sabe que todos lo dejaron. Él lo sabía, estaba profetizado en el Antiguo Testamento, pero Jesús era hombre también.
era verdaderamente Dios, es verdaderamente Dios y es verdaderamente hombre. Y como hombre, oye, estar pensando, todos me dejaron. Fueron sanados, liberados, restaurados. Y ahora en este momento estoy solo. Más encima ahora de nuevo me van a difamar. Oye, qué impresionante. Impresionante. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falsos testimonios contra Jesús para entregar la muerte. Y no lo hallaron. Aunque muchos falsos testigos falsos se presentaban. Mírala mucho. Aparecía uno, oye, mira esto dijo, mira esto. Oye, imagínate, o sea, tiene al Sanedrín en contra tuya y aparte otras personas que vienen a testificar contra ti y tú nunca lo has visto. Así es. Amén, amén. Qué impresionante. Alabado sea el Señor. Bendito Dios. Y no lo hallaron. Aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos. Estos ya eran como artistas de la mentira. Que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no responden nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. O sea, lo había juzgado primero Anás. Ahora estaba frente a Caifás y otros líderes del Sanedrín. Y Caifás presionaba a Jesús. ¿Y Jesús qué es lo que hacía? Callaba. Hay momentos que hay que hablar. Jesús en algunos momentos encaró. ¿Cierto? Reprendió fuertemente ahí en Mateo capítulo 24. ¿Cómo reprendió a los fariseos? Fuertemente. Perdón, en Mateo 23. Pero hay momentos en los que hay que callar frente a tanta calumnia. Hay veces que hay que defenderse. Pero hay otras veces que hay que callar porque tu argumento no los va a persuadir. Si una persona ya te odia, te aborrece, te ha inventado cuestiones, ¿para qué va a querer persuadir a una persona que quiere ver tu ruina y que tú sabes que esa persona no te va a escuchar? Jesús, ¿cómo está? Guardaba silencio. Callaba. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Ahí habló porque el sumo sacerdote habló con la autoridad de sumo sacerdote. Y Jesús respondió. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras. Yo esto lo predicaba hace unos 12 años atrás, allá en el centro. Y me recuerdo porque en ese momento el Espíritu me hacía meditar. Nunca rasgó sus vestidos por los pecados ocultos que tenía. Nunca se escandalizó por todas las cosas, por las artimañas que hizo para quedar como sumo sacerdote. Pero se rasgó las vestiduras por lo que estaba escuchando. Hipocresía. Se rasgó las vestiduras. Oye, el acto de rasgar las vestiduras era uno de los actos donde la persona ya se sentía totalmente escandalizada, impresionada. ¡Pah! Imagínate, un hombre perfecto, el Mesías, siendo juzgado por un cara dura. Impresionante. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ¡ha blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Claro, y probablemente el tipo hizo así como, ¿qué les parece? Destruido. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, y mira lo que dijeron, es reo de muerte. Imagínate, oye, esos tenían una cantidad de pecado, cada uno de ellos,
pero decían que Jesús era reo de muerte y nunca había pecado. Y todo esto iba cumpliendo Isaías 53. Amén. Amén. Gloria a Dios. La injusticia tremenda de el ser humano y en este caso de los líderes religiosos del Sanedrín y por ende del judaísmo. Amén. ¿Qué os parece? Y respondieron ellos, y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron el rostro. Ahí está, po. Los teólogos, los exegetas, los juristas, los que se las sabían todas, escupiendo a su creador. Alabanza al Señor. ¿Te das cuenta que es algo impresionante? Amén. Amén. C.S. Lewis, el ateo que se convirtió a Cristo leyendo precisamente el Nuevo Testamento, esto lo impresionaba a él, porque él después entendió que Jesús era el Mesías, era la segunda persona de la Trinidad, y a él le impresionaba cómo él reaccionó frente a todo lo que estaba viviendo. Así es. Amén. Si hay un acto repugnante, deleznable, humillante, execrable, es que te escupan en la cara. Alabanza al Señor. Porque, por ejemplo, de repente a uno le dicen algo fuerte. Ya, pero no es lo mismo que a ti te tiran te tiren un escupo. De repente hay gente que está molesta y tira un escupo para el lado. Y ya eso es como desafiante. Imagínese, ¡pah!, en la propia cara. Por ejemplo, si a Mahoma, el líder de los musulmanes, le hubiesen tirado un escupo, ese destruye a los parientes. Oye, pero ese tipo era dejado la embarrado. Porque ese tipo era violento, tremendamente violento. El Islam es violento porque su líder era un violento. Pero mira lo que hace Cristo, aguanta. Gloria a Dios. Santo Dios. Entonces, uno realmente tiene que glorificar al Señor. Amén. Amén. Porque Él nos salvó, aunque nosotros no lo merecíamos. Amén. Pero aún más tenemos que glorificar a nuestro Señor Jesucristo, meditando en todo lo que Él vivió, no solo en la cruz. El preámbulo para llegar a la cruz fue terrible. Así es. Gloria a Dios. ¡Qué tremendo! Alabados al Señor. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos. Y otros le abofeteaban, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? ¡Qué tremendo! Alabados al Señor. Y si nosotros meditamos precisamente en esto, nos vamos a dar cuenta que esto duró horas. Esto duró horas, imagínate, esto duró horas. Cuando partió esto de noche. Pero donde estos caraduras se sabían las leyes, porque ahí habían puros intelectuales, como es el dicho: echa la ley, echa la trampa. Es el dicho de los juristas. Entonces ellos sabían que el juicio era irregular. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Extendieron las horas para sentenciarlo cuando salió el sol. Y así decir, no, si nosotros no transgredimos las normas, porque lo sentenciamos, pero cuando ya había luz. Imagínate cuántas horas pasaron. Por lo menos 6 horas. Es impresionante. Entonces, ¿cómo nosotros no vamos a valorar lo que hizo el Mesías? Amén. Es algo verdaderamente excepcional. Es algo extraordinario que nosotros podamos ver todo lo que sufrió Cristo por nosotros. Amén. El Mesías, Dios, el Mesías, el Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad, fue como oveja, como estaba profetizado, fue llevado como oveja al matadero. ¿Cómo va una oveja al sacrificio? En silencio. Alabados al Señor. Un día yo conversaba con nuestro pastor Waldo, porque ve que él también trabaja con el tema de animales. Entonces él me comentaba esto.
Y él me decía, hijito, ve que él tiene esa palabra, hijito. A la oveja la van a sacrificar, no mete ni una bulla. Probablemente entiende que la van a sacrificar por todo ¿cómo decirlo? El proceso que se hace antes de que sea sacrificada. Y no mete bulla, no, ¿cómo se le llama cuando hacen ruido? Como chillillo, ¿no? Pero, bueno, digámoslo así, pero es otro el término. Me dijo, en cambio, cuando se agarra un chancho, el chancho hace, me decía, hijito, el chancho hace el tremendo escándalo. ¡Guau! Rebuna, mete ruido. Pero el Mesías guardó silencio, fue llevado a la cruz. Ya para ir terminando, no sé cuánto rato llevaremos de predicación, pero meditemos cómo nosotros estamos enfrentando la injusticia. Y yo no le digo que usted se sienta como indiferente, porque puede dolerle, obvio. Si usted trabajó por algo y no resultó, y ve que a otra persona le va bien, obviamente que se va a entristecer, tal vez va a llorar, tal vez va a preguntarse, porque hay cosas que vivimos que nos superan. Humanamente, como que uno no le ve como la lógica, la razón, pero ¿por qué si yo amo a Dios, yo sirvo a Dios, yo me convertí, estoy sirviendo a Cristo, y por qué me pasa esto ahora que me convertí? Han venido más problemas. Ya, puede venir esa reflexión, ese análisis, esas preguntas, pero siempre tenemos que tener presente cómo enfrentó Jesús la injusticia. Y a partir de ahora vamos a pedir al Señor, ayúdeme a descansar en usted. Frente a esta injusticia, ayúdeme a no ponerme a gritar como chancho, sino que a ser una verdadera oveja, porque nosotros somos ovejas de Cristo. Entonces, como ovejas de Cristo, podemos llevarle la situación ¿a quién? Al Señor. En oración, Dios mío, me pasó esto otro, viví esta injusticia. Dios mío, si usted quiere que yo hable, muévame a hablar. Si usted no quiere que hable nadie, que me coloque a orar para que usted mueva su mano. Padre mío, ayúdeme a mover en esa, en ese sentir del Espíritu. Ayúdeme a no explotar frente a situaciones que estoy viviendo, sino que a tener autoridad, carácter en lo espiritual. Y vamos a ver la victoria del Señor a favor nuestro. Así que vamos a orar al Señor y le vamos a dar gracias al Señor por esta palabra, por esta tremenda palabra que el Señor nos tenía preparados, a nosotros, a mí, porque muchas veces nos hemos equivocado frente a la injusticia. Hemos reaccionado bruscamente, hemos hecho un escándalo de una situación, cuando tal vez Dios quería probar nuestro carácter. Y nunca olvidemos que el Señor dijo que de Él era la justicia. Y el Señor le paga a todos con justa retribución. ¿Ya? Frente a lo que usted esté viviendo, pídale al Señor, Dios mío, luche usted contra mí, pero ayúdeme a reaccionar como oveja de Cristo. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darle gracias, Padre mío, por esta palabra que usted nos ha dado en esta hora, mi Señor. Adoramos al Mesías más aún de lo que le hemos adorado, porque solamente Él es digno, junto al Padre y al Espíritu Santo. Padre mío, cuántas cosas hemos vivido relacionadas con la injusticia. Hechos, Padre mío, que nos llevan a meditar y a decir, ¿por qué hemos vivido esto? ¿Por qué estoy pasando esto? Y pensamos en episodios que hemos vivido en nuestra vida que, según lo que nosotros conocemos, han sido totalmente injustos. Padre, pero hoy queremos descansar. Hoy al mirar todo lo que vivió Cristo frente a la injusticia de los hombres, ayúdenos a descansar. Ayúdenos a poner esa injusticia delante de su trono de justicia. Dios mío, su palabra dice claramente, mi Señor eterno, no os venguéis vosotros mismos, dad lugar a la ira de Dios. Dice su palabra que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios.
Dios mío, frente a la injusticia, ayúdenos a presentar aquello frente al perfecto Mesías y a descansar en el Hijo de Dios. Dios mío, perdónenos nuestras malas reacciones. Perdone nuestro mal comportamiento. Perdone muchas veces porque hemos hecho una teleserie de una situación injusta, cuando era el momento de mostrar frutos. Ayúdenos a crecer espiritualmente. Y aquellas personas que han actuado injustamente, Padre mío, ayúdenos a perdonarlas. Y de acuerdo a su voluntad, retribúyale usted de acuerdo a su justicia. Gracias por esta palabra, gracias por esta enseñanza, gracias por nuestro Mesías, gracias por el Señor Jesucristo, gracias Señor Jesús por ser tan misericordioso, gracias por haber sufrido tanto por amor a nosotros. Oh, bendita sea la gloria de Dios. Oh, le alabamos, Mesías glorioso. Le alabamos, Señor Jesucristo. Le alabamos, Yeshua, Hamashiach, Jesús el Mesías. Gracias por habernos salvado a pesar de nuestras rebeliones. Gracias por haber tenido tanta misericordia de nosotros. Bendiga a su pueblo, bendiga a aquellos que verán esta predicación, bendiga a aquellos que recibirán esta palabra y ayúdenos con el fruto del Espíritu. Denos el fruto del Espíritu, ayúdenos a los que estamos aquí presentes a poder tener el fruto del Espíritu. Ayúdenos por misericordia, ayúdenos, 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 perdónenos, lávenos con la sangre de Cristo y por misericordia, ayúdenos, mi Dios, a vivir de acuerdo a su voluntad, en el nombre de Jesús.